La Edad Media inició con la caída del Imperio Romano de Occidente bajo el ataque de los bárbaros europeos y culminó con el descubrimiento de América en 1492 o con la caída de Constantinopla bajo las tropas otomanas en 1453. Se desarrolló durante el siglo V al XV y es una época que alberga más de 1000 años de arte, que a su vez también incluye diferentes movimientos artísticos con distinta difusión geográfica. Entre ellos encontramos arte paleocristiano. Este se desarrolla durante los 5 primeros siglos de nuestra era, desde la aparición del cristianismo durante la dominación romana hasta la invasión de los pueblos bárbaros, aunque en Oriente tiene su continuación tras la escisión del imperio en el llamado arte. Arte prerrománico. Este es un estilo que posee una expresión popular que agrupa la fabricación artística de la cristiandad entre el arte románico y el arte paleocristiano. Romanticismo. Fue un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Arte bizantino. Fue una expresión artística que se configura a partir del siglo IV, fuertemente enraizada en el mundo helenístico y oriental, como continuación del arte paleocristiano. Arte islámico. Fue el arte y la arquitectura de las áreas de Oriente Próximo, norte de África, norte de la India y España, que formaron parte del territorio del Islam en diversos momentos del siglo VII. Entre los siglos XI y XIII se manifestaron dos cambios en el arte: el románico y el gótico. El románico fue un estilo rural. Su nombre tuvo origen ya que se basó en el arte de los primeros cristianos en Roma. El gótico se originó en las ciudades y era llamado de tal manera ya que este arte era considerado primitivo. Actualmente este se ha revalorizado y se ha considerado una de las expresiones más notables del arte medieval. En esta época las obras de arte surgieron como un contexto en que no existía el concepto de arte como fin en sí mismo, lo que implicaba la libertad del artista a la hora de expresar sus ideas. La Iglesia era la dueña de la cultura y del arte, ya que su finalidad era didáctica, pero para aprender sobre religión, como también para narrar hechos en los que la religión demuestra su poder y gentileza ante la sociedad. Los llamados artistas lo único que hacían era representar lo que los poderosos le pedían, ya que todo estaba asignado por la religión. A los artistas se les designaba una tarea, una obra que debían representar, pero el proceso creativo por el que pasa todo artista ya había sido realizado por Dios, a quien se le asignaba la creación del todo. También el arte tenía que estar bajo la mirada de Dios, y nunca nada iba a llegar a ser tan bello como si se colocaba bajo la mirada del Todopoderoso. Y para agradarle había que emplear los materiales más puros, los más suntuosos, y trabajarlos con la mejor inteligencia, sensibilidad y habilidades humanas. La obra de arte era una afirmación de autoridad. El arte medieval pretendía instruir al pueblo que era analfabeta sobre las verdades del cristianismo. El arte se convirtió en el primer medio de propaganda de la Iglesia. En esta época las obras de arte se hacían en grupo y no se firmaban, así que se mantenían en anonimato. Los artistas y artesanos en la construcción de una iglesia se agrupaban en comunidades llamadas logias. Las logias eran gremios artísticos bajo la dirección de personas nombrados generalmente por la iglesia. A finales del siglo XIV, el artista se desvinculó de la logia, empezó a trabajar solo y con ello a perder el anonimato. Se convirtió en un individuo con ideas, un estilo y un nombre propio. Según George Duby, uno de los historiadores medievales más influyentes del siglo XX,
El arte en la dicha época debía cumplir con 3 factores. Se ofrecían a Dios en alabanza y acción de gracias para obtener de regreso su indulgencia y favores. Para la mayoría de los monumentos, manuscritos y pinturas, era una representación que favorecía la comunicación con el más allá. Y las obras eran una afirmación de autoridad, celebraban el poder de Dios, el de sus servidores, de los militares y el de los ricos. Cultura. Se entiende por cultura medieval al conjunto de las manifestaciones sociales, políticas, económicas y culturales que caracterizaron al periodo histórico occidental denominado Edad Media, sociedad medieval. El medioevo se caracterizó por ser una época feudal, es decir, de enormes desigualdades entre los terratenientes de la nobleza europea, cuyas tierras habían sido concedidas por el rey a cambio de sus servicios en la guerra. Esto significa que la sociedad mostraba una bajísima movilidad de clases entre la aristocracia pudiente y el campesinado, si bien el clero, la iglesia, el tercer sector social de importancia, tenía también una importante cuota de poder. Régimen político. La Edad Media fue esencialmente teocéntrica, es decir, organizada en torno a lo religioso como ley. Esto significa que la Iglesia Católica tuvo desde su nacimiento dentro del Imperio Romano un rol cada vez más prepotente y terminó por asumir el poder político en su casi totalidad, construyendo una sociedad teocrática. Teocentrismo. En la Europa cristiana, la rebelión fue implantada a fuego y sangre no solo por el control social de los inquisidores eclesiásticos, sino también por las guerras religiosas, como las cruzadas, en que los ejércitos cristianos eran comandados hacia la conquista de los territorios paganos por sus autoridades nobles y religiosas. Analfabetismo. A pesar de las desventajas económicas y políticas de la aristocracia, en su mayoría esta clase era iletrada, analfabeta y dependiente del clero para su instrucción, y ni hablar entonces del campesinado, que ni esperanzas tenía de acceder a la cultura letrada. Arte. Consistió en su mayoría en hagiografías, vidas de santos, reflexiones teológicas o filosofía cristiana, así como poesía mística o cantos épicos de caballería, como el Cid Campeador que combatía a los moros en España, siempre portadores de la simbología cristiana. Predominaron las pinturas y esculturas religiosas o con motivos bíblicos. Diversidad cultural. Dada la fragmentación de Europa en sus diversos feudos, resguardados el uno del otro mediante murallas y fortalezas, las culturas locales tenían un poco contacto entre sí y a menudo interpretaban de manera muy distinta su cristiandad y su lugar en el mundo. Cultura popular. Dados los márgenes de represión y control de la iglesia y de la aristocracia, las clases populares celebran más o menos en secreto festividades y bailes en donde se liberaba el cuerpo y se daba rienda a lo grotesco como forma de resistencia a la supuesta cultura y refinamiento de las clases opresoras. Ciencia. Dado que el avance científico estuvo sometido durante el medioevo al escrutinio de la Iglesia y la Inquisición, que consideraba cualquier interpretación aventurada como una herejía y era capaz de mandar a científicos, no fueron muchos los adelantos científicos de este periodo. Lenguaje. El latín, lengua del Imperio Romano, entró en su etapa de fragmentación y desaparición de los contextos populares y sobrevivió únicamente como lengua culta en que se daba la misa y se escribían los textos académicos.